¿Verdad quedó clara? A través de algún tipo de plan fraudulento, ¿cómo pudo traicionarme de esta manera? Quería atravesar esa puerta y exigir respuestas, pero permanecí inmóvil tratando de darle sentido a las palabras venenosas que aún se derramaban de sus labios una vez que desangramos esa fuente de ingresos hasta dejarla seca. Estaré listo para toda la vida, dijo con una risa siniestra. Lorraine está tan absorta en ese viejo y rústico basurero que nunca lo verá venir. Lágrimas. Las lágrimas picaron en mis ojos mientras toda una vida de recuerdos de ese viejo y rústico basurero pasaban ante mí. Vacaciones, cumpleaños, pereza. Tardes de verano en el porche con mis abuelos. ¿Cómo se atreve a denigrar algo tan profundo? Prepare el papeleo, le haremos creer que está invirtiendo en un campamento. La oportunidad perdida no será la primera vez que tomo a un tonto por su dinero. Su insensible. Las palabras me cortaron como un cuchillo mientras su risa se apagaba. Me quedé allí temblando de rabia e incredulidad. La enormidad de su traición me dejó tambaleándose. Mi corazón latía con fuerza cuando me di cuenta de que mi esposo durante más de 2 décadas no era el hombre que pensé que era. Entre nosotros solo la amarga verdad quedó al descubierto. Cuadrando mis hombros entré en su estudio. La prueba de su pecado todavía resonaba en mis oídos. Nuestros ojos se fijaron en una mirada helada mientras las primeras líneas de batalla se grababan en las trincheras. Entre nosotros necesitamos hablar. Cuando yo era solo una niña, antes de que finalmente nos lo pasara a mí y a mi hermano mientras él decidía vender su parte por $1 rápido hace años. Nunca pude dejar de lado esa profunda conexión con nuestras raíces. La propiedad era una fuerza estabilizadora, un recordatorio de lo que realmente importaba en esta vida: familia, trabajo duro, los valores de integridad que Eric una vez afirmó honrar. Esos primeros años de nuestro matrimonio estuvieron llenos de promesas y alegría. En realidad creí que Eric respetaba la herencia y la responsabilidad que conllevaba la propiedad. Qué ingenuo fui en este lugar. Una reliquia. Lorraine me habló una noche después de regresar de un evento de exalumnos en el centro. El humo del cigarro flotaba de su ropa mientras se aflojaba la corbata. ¿No quieres algo más moderno acorde con nuestro estatus? Senté el libro que había estado leyendo al instante. Enojado, este no es solo un lugar, Eric, es la historia de mi familia, la historia de nuestra hija, se burló, dejando su cigarro en la alfombra. ¿Te refieres a ese basurero donde tus abuelos solían vivir en los barrios marginales? Sí, muy orgulloso. Herencia, ahí el cruel sarcasmo fue profundo al igual que las pequeñas excavaciones. Se enfrentó a mis abuelos a lo largo de los años. Eran personas buenas y trabajadoras que establecieron esta humilde propiedad a través de pura determinación. Abrí la boca para protestar, pero Eric siguió adelante, bien entrenado en el combate verbal. Enfréntalo, nena, el carro de la Torá que has estado transportando está sosteniendo. Nosotros, los niños de la escuela. Ya nos burlamos de Mara por sus crujientes padres y su estilo de vida. Déjalo en manos de Bieber. Él se burló de las palabras como si fueran insultos mientras avanzaba hacia mí. Cigarro apretado entre sus dientes. El lugar está aislado, en ruinas, una reliquia de otra época. ¿Cuánto tiempo más crees que podremos hacer flotar este sumidero financiero solo con mis ingresos? ¿Eh? Mi ira creció ardiendo en mi pecho como el humo que se arremolinaba a su alrededor después de meses de burlas sutiles y burlas desdeñosas que me negué a. Quédate en silencio esta vez. Sabes muy bien que esta propiedad genera mucho para sostenerse, respondí saltando del sofá. Las propiedades de alquiler, los cultivos, guárdalo para tu granjero almanaque. Lori me interrumpió con un movimiento de su cigarro salpicándome con degradante apodos que él sabía que odiaba. Si las cosas fueran tan buenas con tu preciosa alcancía no nos estaríamos ahogando en deudas. Tratando de mantener estocade el último insulto picó peor que el humo que cubría la habitación. No era tonto. Sabía exactamente dónde nuestro dinero ganado con tanto esfuerzo realmente se había desvanecido a lo largo de los años: apuestas, alcohol. Dios sabe qué otros vicios. Eric ocultó hábilmente sus fallas a través de sus relucientes dientes blancos. Los pasos de Mara resonaron por el pasillo, sin duda perturbados por nuestros gritos. Eric me lanzó una última mirada mordaz antes de olfatear. Apagó su cigarro en la mesa de café, evidencia de su desprecio estampado en el final. Esta discusión no ha terminado.
advirtió alisándose la chaqueta del traje cuando nuestra hija entró en la habitación con una sonrisa zalamera y añadió en voz baja, ni mucho menos, hace unos días. Después de escuchar los planes twisted de Eric, estaba arriba organizando la oficina en casa cuando noté que algunos papeles sobresalían de manera extraña del cajón inferior del archivador. Con una sensación de inquietud, me arrodillé y lo abrí, lo que encontré me heló la sangre. Documentos con mi firma falsificada con caligrafía amateur en bucle en la parte inferior, escrituras, formularios de reclamo rápido, papeles de poder, todo lo cual le otorga a Eric todos los derechos legales sobre el patrimonio y sus activos. Mis manos temblaban de rabia e incredulidad mientras hojeaba los contratos falsos. Se me hacía un hueco en el estómago. Así que este era su siniestro plan para arrebatarme mi herencia. Ese sinvergüenza de mala vida me iba a llevar a la bancarrota de todo, la tierra, las propiedades, cada centavo que tenía. Oye, nena, lo que tienes allí. Casi salto de mi piel al escuchar la voz de Eric. Detrás de mí, instintivamente, arrugué los documentos en mis manos cuando él entró actuando tan indiferente como podría hacerlo un marido infiel, trabajando en una limpieza de primavera. Mentí con los dientes apretados esperando que no pudiera detectar la furia hirviendo en mis venas. Encontré algo de basura que deberíamos tirar. Eric se escabulló sobre esa repugnante sonrisa de gato Cheshire pegada en su rostro. Bueno, no te deshagas de nada importante, tetas de azúcar. El crudo apodo me repugnaba tanto como su cercanía. Retrocedí y metí el papeleo más profundamente en el bolsillo de mi bata. No te preocupes. ¿Sabes lo que es valioso? Dio otro paso amenazador hacia adelante, sin duda tratando de intimidarme para que bajara la guardia, pero mi ira se había avivado hasta convertirse en un infierno. Me negué a retroceder como un cobarde en mi propia casa hablando de lo valioso. La sonrisa serpentina de alguna manera se estiró aún más cuando comenzó a exponer sus mentiras inventadas, como había encontrado una increíble inversión sin riesgo que básicamente imprimió dinero. Como una pequeña entrada de efectivo fue todo lo que se necesitó para reservar nuestro lugar, bla, 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 el descaro de este hombre. Estoy hablando de vacaciones largas y exóticas, viajes nuevos y elegantes, jubilación anticipada sin preocupaciones de dinero. Fue entonces cuando hizo su movimiento serpenteando una mano húmeda alrededor de mi cintura y aprendiendo en mi cara. Finalmente podríamos ser libres de este lugar, Lorraine, libre para realmente vivirlo y disfrutar de las cosas buenas. Finalmente obtendrías ese glamour que te mereces, bebé. Retrocedí ante su toque pútrido y la estafa repugnante. Él estaba tratando de vender. Dime que a este gusano no le importaba ni yo ni nuestra familia, simplemente acumulando riqueza mediante fraude. Después de más de 20 años de matrimonio, su verdadero yo se había deslizado fuera de su agujero. En ese momento Mara llegó por él pasillo y se congeló ante la vista de su padre viscoso envuelto sobre mí como un traje barato. Todo está bien aquí. Eric inmediatamente retiró sus rasgos endureciéndose a los de un manipulador frío solo, teniendo una pequeña charla financiera con tu madre. No, escupí, apuntando con un dedo a su pecho hinchado. No te atrevas a envenenar la mente de nuestra hija con tus mentiras retorcidas también, Eric. El único futuro que estás buscando es uno de avaricia y pecado. Mara miró en estado de shock al sentir la animosidad brutal que emanaba de mí como olas de calor. Con el pecho agitado, lágrimas, levanté los contratos falsificados agarrados en mi puño. Tu pequeño plan para hacerte rico termina ahora. Serpiente despreciable, mi familia, el legado no está a la venta. Con eso escuché arrojar la evidencia arrugada directamente a la cara de Eric antes de irse furioso, dejándolo con Gat con la boca abierta y finalmente sin palabras. Por una vez, las líneas de batalla se habían trazado en la pelea más grande de mi vida. Los días posteriores a mi explosiva confrontación con Eric fueron una amarga mancha. Él permaneció secuestrado en la oficina central, sin duda triturando evidencia y cubriendo sus huellas mientras yo comenzaba a reunir documentos y hacer copias de escrituras y confía en cualquier cosa para proteger mis bienes. Mara fue una roca durante este torbellino, lealmente a mi lado a pesar de la traición de su propio padre. Elaboramos estrategias juntos en voz baja en la mesa de la cocina. Hablando de nuestros próximos movimientos. Mamá, sabes que tienes la espalda bien, dijo apretando mi mano. Ese cabrón no te va a estafar ni un centavo. Superar esto durante la semana siguiente. La finca se sentía como un campo de batalla en ebullición. Eric y yo nos
Movíamos en órbitas herméticas intercambiando silencios helados y escaleras hirvientes cada vez que nos cruzamos. Más de una vez lo sorprendí en llamadas de negocios turbias que me enfermaron físicamente de ir a una tarde que estaba cuando fui inesperadamente recibido por la vista de un Uaul parado en el camino de entrada cuando regresaba de la ciudad. Mi corazón se desplomó cuando entré y vi a Eric cargando cajas desde la casa hasta los camiones. Cargué hacia él. ¿A dónde crees que vas con mis pertenencias? Eric ni siquiera lo hizo, sino que Flynn continuó levantando otra caja en la panza de la camioneta. No la tuya. Gruñó sin mirarme, solo tomó lo que es mío y salió a la carretera. La cruel indiferencia. Lo seguí de cerca por los escalones del porche. Si crees que voy a dejar que te vayas hacia el atardecer con tu pequeño y enfermizo día de pago después de tratar de defraudarme, estás aún más loco que yo. Cállate, Lorraine. Se giró hacia mí finalmente, mostrando una grieta en ese comportamiento plástico de mafioso suyo. Este pequeño imbécil tuyo no significa nada para mí, nunca lo hizo. Así que disfruto revolcarme en tu el viejo y iré mientras pueda. Intentó pasar por mi lado para entrar a la casa, pero me mantuve firme sin miedo a sus tácticas de intimidación. Ya no aceptarás ni un centavo, Eric, gruñí. Apretó los dientes y seguro que no obtendrá ni un centímetro de esta propiedad, no después de lo que ha hecho. Resopló burlonamente, claramente impasible. Los pasos de Mara resonaron detrás de nosotros, alertados por la conmoción. ¿Qué está pasando? Ella lloró apretando su bata. Eric se giró perezosamente. Su atención se centró en su propia carne y sangre, de alguna manera logrando verse aún más repugnante de lo habitual, simplemente diciendo adiós a ustedes dos encantadoras damas. Se burló venenosamente de su parque de casas rodantes. Mamá podría haberme quitado mi propiedad legítima, pero no puede impedirme lavarme. Mis manos de los dos aprovechadores Mara jadearon en estado de shock y disgusto, alejándose de la muestra pútrida de odio que escupía de la boca de su padre. Instantáneamente me moví para protegerla. Odioso cerdo. Mi ira se derritió y casi me cegó mientras caminaba hacia Eric con un puño cerrado. Puño en alto. ¿Cómo te atreves a hablarle así? Miserable excusa de padre. Nos has traicionado a todos por dinero y mentiras, pero él simplemente me dirigió su familiar sonrisa sádica. Pequeño e ingrato bocón, mejor ten cuidado antes de oye. De repente sonó una voz autoritaria. Para descubrir qué es todo este alboroto. Nos giramos para ver al viejo Henry subiendo a grandes zancadas por la chaqueta del traje, ondeando con la brisa. Su mandíbula se tensó en una línea sombría mientras asimilaba la vergonzosa escena. Henry, gracias a Dios, nunca respiré tan aliviado de ver al abogado de confianza de mi familia. Antes, si alguien podía ayudar a navegar este lío, él podía hacerlo. Henry subió las escaleras fijando a Eric con una mirada acerada de disgusto y desprecio. ¿Un aliado había llegado? ¿Por qué no? Entramos todos y solucionamos esta situación, declaró Henry con su inquebrantable tono de barítono, señalando con la cabeza hacia la casa porque, por lo que parece, ya has cavado un gran agujero. Para ti, Eric, con la guía de Henry, Mara y yo rápidamente nos pusimos a trabajar en la construcción. Un caso férreo contra Eric. Revisamos registros por todos lados y descubrimos un vertiginoso rastro de documentos falsificados, transferencias bancarias sospechosas y negocios turbios que abarcan años. La profundidad de sus mentiras y engaños fue asombrosa. Ese gusano ha estado salando fondos ilegalmente durante quién sabe cuánto tiempo. Henry se lamentó mientras recopilamos la evidencia en carpetas abultadas usando su patrimonio como una verdadera alcancía. Mi corazón se hundió cuando las impresiones que detallaban años de malversación de fondos llenaron la mesa ante nosotros. Había estado tan cegado por el amor y la confianza que le permitieron a Eric manipularme en todo momento. Mientras vivimos una farsa de matrimonio, le haremos pagar por cada olor. Mara dijo fríamente. Su rostro se endureció en una expresión que nunca había visto en mi hija de buen corazón antes de que la sentencia de cárcel valga la pena después de todo lo que nos ha hecho pasar. Me acerqué y le di un apretón agradecido a su mano internamente, maravillándome de su notable fuerza a lo largo de esta terrible experiencia. Durante los días siguientes, un silencio inquietante permaneció en la propiedad, solo roto por el zumbido ocasional de la impresora de Mara o los monólogos de Henry Grable mientras él elaboraba estrategias para nuestros próximos movimientos.
Recorrimos el desierto legal catalogando cuidadosamente cada transacción corrupta y trato secreto que Eric intentó enterrar en sus cenizas. No se había sabido nada de mi ex marido desde ese fatídico día en el porche, presumiblemente escabulléndome a cualquier motel sucio. Efectivamente, un mensaje de voz gruñón de Eric pronto llegó a mi teléfono celular, llenándonos con una nueva oleada de repulsión hacia el gusano que usted. Creo que tienes todo resuelto con tu pequeña investigación de Playhouse, se burló de la distorsión que de alguna manera sonaba aún más detestable a través del pequeño altavoz en el que recién estás comenzando. Sobre esa linda cabecita tuya, princesa, un escalofrío recorrió mi corazón. De los nuestros no tendrá un legado familiar que pueda cabrear. El mensaje finalmente cortado después de una última risa amenazadora. Sus reverberaciones venenosas persisten en el aire. Ese pedazo de inmundicia humana, gruñó Henry agarrando el teléfono y tocando furiosamente la pantalla tratando de escupir amenazas e intimidarnos en esta etapa. Bueno, está a punto de descubrir qué tan grande es el oso que realmente empujó. Momentos después, estaba ladrando al teléfono con esa inconfundible cadencia legal de pitbull suya. Pequeño estafador viperino, deja a esos dos fuera de esto ahora mismo, antes de que me encargue de que cada dibujo de servilleta sucia en tu patio de juegos Ponzi sea arrastrado frente al gran jurado. Hizo una pausa, aparentemente permitiendo que Eric expresara alguna réplica llorosa antes de destriparlo rápidamente. Salva el espectáculo de perros y ponis para los compañeros de celda que estás a punto de ver. Hagamos que tenemos suficiente evasión de impuestos, lavado de dinero y robo directo en estos archivos aquí para que te cumplan de 20 a cadena perpetua 3 veces, antes de que se envíe tu próxima entrega de postizo. Ese último pareció tocar una fibra sensible cuando Henry sonrió triunfalmente antes de entregar el golpe mortal. Sí, diría que ya es hora de que saquemos la basura para siempre por aquí, Eric, comenzando por drenar cada bolsillo infectado que has estado acumulando a lo largo de los años bajo el buen nombre de Lorraine. Podría incluso quedarse con ese trofeo de su casa. También una vez que todos sus bienes hayan sido debidamente embargados por los tribunales. Con eso, golpeó al receptor con un pulgar carnoso y terminó la llamada con un aire de finalidad. Se volvió hacia nosotros. Sus ojos brillaban con la emoción de la batalla. Este gusano no tiene dónde luchar, Henry proclamó cerrando la carpeta con un fuerte golpe antes de deslizarla hacia nosotros. Cuando sacamos esta basura para siempre, tiempo que nos aseguraríamos de que Karma tuviera un gran impacto. Unos días después, Henry recibió un aviso sobre el paradero de Eric de uno de sus Chadi Associates que buscaba llegar a un acuerdo. Resultó que la comadreja había estado operando una firma de inversiones Fly Night en el centro. Sin duda el plan torcido que esperaba financiar liquidando mi patrimonio. Cree que ese gusano infestaría el distrito financiero con su marca particular de baba. Bastante abandonado. Solo hay una forma de descubrirlo, dije sombríamente apagando el motor. Si existe la posibilidad de que tu querido papá esté adentro pedaleando más mentiras. Voy a terminar con esto de una vez por todas. Saliendo del auto que arrojamos hacia la entrada con terminación rígida, la columna vertebral se vio reforzada por la perspectiva de enfrentar finalmente a Eric de nuevo. Ya era tiempo suficiente para eliminar este cáncer para siempre. El desvencijado ascensor se abrió a un pasillo poco iluminado. Milo, desesperado, hacía eco de voces y arrastraba los pies confusamente. Nos llevó hacia una puerta entreabierta cerca de la puerta. «Vas a seguir caminando en ese pozo de serpientes indefinidamente», Eric y anunció en voz alta, causando que se congelara en su lugar como un ciervo ante los faros. «¿O estás listo para enfrentar las consecuencias de tus acciones como un hombre por una vez?» Lentamente se giró para enfrentar a sus acusadores. Sus rasgos bronceados registraron sorpresa al principio antes de transformarse en una máscara de desafiante bravuconería. «Bueno, la ventana agraviada y su caballero blanco han venido llamando», se burló saliendo de detrás de su escritorio destartalado mientras los toadies que nos rodeaban retrocedían confundidos. «Aunque el mut allí está llevando las cosas un poco lejos, dejando que los perros dirijan la fábrica de cachorros ahora Lorraine. Sigo ladrando, Manji, Cer», el abogado escupió, «pero tenemos tierra más que suficiente para enterrarte durante el próximo siglo, así que, ¿por qué no nos haces un favor a todos? Empieza a aclarar este lío por una vez o toqué una fibra sensible».
Con el comentario del cachorro, Eric continuó con los ojos brillando con malicia. Tal vez quieras invertir en un bozal más apretado para ese chatarrero al que estás proxenetando con su seguridad, pedazo viscoso de Mara. Documentación que lo vincula a docenas de empresas comerciales fraudulentas, esquemas Ponzi, lo que sea. Luego, por supuesto, están todos los impuestos atrasados, el lavado de dinero y la malversación de fondos a lo largo de los años, todo lo cual lo lleva de regreso a su triste rastro de codicia y puentes quemados por primera vez. Ni una pizca de prueba que me vincule con algo legítimo y mucho menos viable para un procesamiento, pero Henry simplemente sonrió satisfecho y disfrutó del papel del justo Víctor por fin, realmente porque la oficina del fiscal del IRS y media docena de instituciones financieras no estarían de acuerdo después de ver lo que hemos recogió una carpeta gruesa que Ned tenía en el brazo y la arrojó sobre el escritorio con desdén, formularios de impuestos, extractos bancarios, testimonios. Todo explicando exactamente qué tan engañoso como Penny Antischaie eres en realidad. Como la cara de Eric ya se había vuelto completamente cenicienta mientras miraba el documento condenatorio. Un montón de evidencia, ya sea por una conmoción genuina o simplemente por haber sido criticado, su bravuconería pareció hundirse a través del piso ante nuestros propios ojos y aquí está el verdadero desastre. Henry fue a matar, apuntando con un dedo acusatorio directamente al rostro arrugado de Eric, cada víctima pisoteada cuya vida te quemaste para tu beneficio egoísta. Todos y cada uno de ellos también tienen que opinar sobre tu sentencia. Fue como si alguien le pinchara un estoy arruinado por tu culpa, ¿dónde está mi dinero, rata estafadora? La indignación bombardeó a Eric desde todos los ángulos mientras su falso imperio se derrumbaba en llamas espectaculares. De lo que podía procesar, la multitud de inversores descontentos lo rodeaba, lloviendo golpes desde todas direcciones en medio de una cacofonía de furiosas amenazas y acusaciones. No es que me importara intervenir, la serpiente estaba cosechando exactamente lo que se merecía y, por primera vez en su patética vida, Eric no hizo ningún movimiento. Comunidad, día tras día. Más víctimas surgían de la nada, ex empleados, inversores, socios comerciales, cada uno presentando un relato más espantoso de su duplicidad que el anterior. ¿Puedes creer que este imbécil engreído intentó pedalearme un esquema piramidal de cría de caballos de carreras la primavera pasada? Un hombre enfurecido despotricó a la multitud de reporteros acampados afuera del juzgado del condado. Lo llamó una excelente oportunidad para entrar a la planta baja de la siguiente gran cosa. 60 años de sangre, sudor y lágrimas desaparecieron en una noche cuando él reclamó la propiedad a través de una reputación destrozada de Eric se desintegró aún más en una fina capa de basura. Noticias locales van se convirtieron en elementos permanentes en nuestro vecindario, acosándonos a mí y a Mara por fragmentos reaccionarios del incesante flujo de escabrosas revelaciones. Mamá, están en la puerta otra vez. Mara gritaba con pavor cada mañana, mirando a través de las cortinas en el campamento del equipo de noticias. Podríamos tal vez simplemente salir de la ciudad por unos días hasta que todo esto pase, pero en el fondo ambos sabíamos que no había forma de escapar de la lluvia radiactiva de las mentiras de Eric, hasta que cada último pecado escabroso hubiera sido arrastrado a la luz desinfectante del día y para mí había un sombrío consuelo en no avergonzarme. Lejos de su ruina, un acto de desafío y justicia después de haber sido sofocado por sus engaños durante tantos años y desplomado en el caos cada día, estaba la cáscara del propio Eric, deambulando por los terrenos en unos días como si buscara los fragmentos de dignidad que aún quedaran. Ahí está la serpiente misma, amigos, Eric Henderson, el cabrón estafador que estafó a su propia casa durante más de una década. ¿Cómo se siente tener esa red de fraude expuesto para que todos lo vean, señor? Le gustaría comentar sobre los fondos de los inversores que se confirmó que fueron desperdiciados en juegos de azar y gastos ilícitos, flanqueados por agentes con cara de piedra. Eric simplemente desvió la mirada y permaneció en silencio, con los hombros hundidos aún más bajo el peso de la vergüenza agravada. Su pie arrastrando a Pace siguió adelante sin respuesta. La miserable noche de su vida ahora ineludible en alta definición. Spatlat por primera vez no tuvo una respuesta mordaz ni una excusa engrasada para esconderse detrás de la verdad desnuda. Vamos. Has sido completamente aislado de tus activos, ahora tu reputación está arruinada más allá de reparación.
Lo que queda por ocultar, el periodista se burló sin piedad, el mundo merece una explicación de tu parte, estafador, que finalmente pareció atravesar el velo de entumecimiento de Eric mientras sus ojos enrojecidos brillaban con rabia chisporroteante por primera vez, deteniéndose en seco, se giró hacia la cámara que estaba aprendiendo. Una postura defensiva que Radi presenta retorciéndose en su muy familiar máscara de engreído desprecio. Aquí vino, pensé que el encanto patentado de Eric Henderson era ofensivo, lo que queda por ocultar, respondió con un tono brusco y venenoso. ¿Qué hay de los miles de idiotas crédulos como ustedes, tan desesperados por riquezas fáciles que prácticamente me tiraron los ahorros de toda su vida tos antes de que el equipo de mandíbula floja pudiera reaccionar? Eric ya se estaba burlando y disparando salvas volátiles como si simplemente no pudiera evitarlo. Tal vez si alguno de ustedes, perdedores, pasara más tiempo ganando en realidad. Uno de los agentes advirtió que agarraba el bíceps de Eric con firmeza en vano. El grifo vitriólico había sido abierto a máxima potencia, chisporroteando un frasco caliente a cualquiera que estuviera dentro del alcance. Nadie estaba apuntando con un arma a sus pequeños cráneos vacíos y codiciosos para comprar esas oportunidades de inversión prime al por mayor. Amigos míos, quería el gran puntaje sin ningún esfuerzo, un viaje gratis en el tren de la riqueza de Eric Henderson. Bueno, felicidades, espero que esas vacaciones de fantasía en Tahití valieran la pena mientras duraron, puntuó el intercambio despiadado, escupiendo un grueso trozo de phlegm directamente a los pies del reportero petrificado. Con una expresión que nunca vaciló, un silencio horrorizado cayó sobre la multitud reunida cuando varios de los agentes inmediatamente lucharon contra Eric, arrastrando su forma aullante por el camino y fuera de la vista, pero el daño ya estaba hecho. Un último y venenoso arrebato de odio y negación de un hombre que se ahogaba en mentiras hasta David Teren no habría conciencia de sí mismo ni redención para alguien tan tóxicamente impregnado de codicia y engaño. Un triste caparazón de hojalata vacío de un ser humano mientras los espectadores sacudidos absorbían su grotesco colapso en estado de shock. Me di vuelta y regresé al interior sintiéndome finalmente liberado de la influencia maligna de Eric para siempre. Deja que el mundo digiera esa exhibición pútrida en su tiempo libre. Oficialmente ya había terminado de perder otro momento pensando en esta enfermedad monstruosa todos los días. Él simplemente cava ese agujero un poco más profundo, ¿no? Mara comentó en voz baja uniéndose a mí en el pasillo. Después de que pasó el disturbio, simplemente asentí. Estaba demasiado cansado para sentir ira. Me resultaba difícil creer que ese matón depravado solía ser la persona más importante en nuestras vidas. Eric, nunca pudimos sobrevivirle, mamá, eso es todo lo que importa ahora. Lo que queda por ocultar, respondió con un tono brusco y venenoso. ¿Qué hay de los miles de tontos crédulos como ustedes, tan desesperados por riquezas fáciles que prácticamente me arrojaron los ahorros de toda su vida al gato? Antes de que el equipo con la boca abierta pudiera reaccionar, Eric ya estaba burlándose y disparando salvas volátiles como si simplemente no pudiera evitarlo. Tal vez si alguno de ustedes, perdedores, pasara más tiempo ganando dinero en lugar de persiguiendo cuentos de hadas para hacerse rico rápidamente, no lo haría. La llave virulenta había sido abierta a toda velocidad, chisporroteando un frasco caliente a cualquiera que estuviera dentro del alcance. Nadie estaba apuntando con un arma a sus pequeños cráneos vacíos y codiciosos para comprar esas oportunidades de inversión prime al por mayor. Amigos míos, ustedes querían el gran puntaje sin ningún esfuerzo, un viaje gratis. El tren de la riqueza de Eric Henderson. Bueno, felicidades, espero que esas vacaciones de fantasía en Tahití hayan valido la pena mientras duraron, puntuó la marea despiadada escupiendo una espesa gota de phlegm directamente a los pies del reportero petrificado. Su expresión aprendida nunca vaciló. Un silencio cayó sobre la multitud reunida mientras varios de los agentes inmediatamente lucharon contra Eric, arrastrando su forma aullante por el camino y fuera de la vista, pero el daño ya estaba hecho. Un último arrebato venenoso de odio y negación de un hombre ahogándose en mentiras hasta David Teren. No habría conciencia de sí mismo o redención para alguien tan tóxicamente impregnado de avaricia y engaño. Un triste caparazón de hojalata vacío de un ser humano mientras los espectadores sacudidos absorbían su grotesco derretimiento en estado de shock.
Me di vuelta y regresé al interior sintiéndome finalmente liberado de la influencia maligna de Eric para siempre. Deje que el mundo dijera eso. Exhibición pútrida en su tiempo libre. Oficialmente había terminado de perder otro momento pensando en la enfermedad de este monstruo todos los días. Él simplemente cava ese agujero un poco más profundo, ¿no? Mara comentó en voz baja uniéndose a mí en el pasillo después de que pasó el disturbio. Simplemente asentí. Demasiado cansado para incluso siento ira. Ya es difícil de creer que ese matón depravado solía ser la persona más importante en nuestras vidas. Mi dulce hija me rodeó con sus brazos en un cálido abrazo dándome la fuerza y el consuelo de que Eric nunca pudimos. Ahora, durante los meses siguientes, el ajuste de cuentas legal de Eric se desarrolló a través de una lista completa de procedimientos judiciales, cada uno más fulminante que los últimos, los cargos que iban desde evasión de impuestos hasta malversación financiera y robo descarado fueron eliminados metódicamente por árbitros de justicia con cara de piedra después de examinar todas las pruebas del fraude sistemático, extorsión y prácticas comerciales ilícitas perpetradas por el acusado. A lo largo de décadas el grave fallo del juez corta como un bisturí a este tribunal. No le queda otro recurso que imponer las sentencias más completas posibles para una sorprendente mayoría de los cargos. Nunca olvidaré una mirada amarga de rabia impotente retorció los rasgos de Eric mientras el juez continuaba enumerando su letanía casi interminable de conducta criminal como una poesía de mafioso, toda una vida desperdiciada de engaño y avaricia al descubierto para que todos la vean. La sentencia agregada para todos los crímenes impuestos contra el señor Eric Henderson en total, 78 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional anticipada junto con sanciones financieras punitivas que alcanzan los millones de dólares. La audiencia de la sala estalló en una mezcla de vítores y burlas ante el duro juicio, aunque Eric permaneció sentado e inmóvil simplemente mirándonos a mí y a Mara desde el otro lado. En el pasillo, pero nos enfrentamos a su mirada fulminante con la espalda rígida y la conciencia tranquila. Él solo había sido el autor de su fallecimiento a través de una avalancha de mentiras y traición. La redención y la gracia aún pueden servirle antes del final del viaje. Señor Henderson, la voz retumbante del juez resonó sobre el estudio, silenciando la cámara una vez. Más bien para dirigirme directamente al convicto Asen, aunque en este momento solo siento en ti el hueco de las conchas que un hombre hace mucho asumió por su propia veracidad ilimitada y avaricia de corrupción. Tu nombre está escrito en grande sobre ti como una piel de condenación. Eric no traicionó ni la vergüenza ni el arrepentimiento. Ante la proclamación condenatoria, simplemente sentado, mudado y silencioso como el granito, debería arrepentirse alguna vez de penetrar los muros que has construido alrededor de tu alma. Te insto a que atiendas ese parpadeo mientras el futuro permanece. El juez continuó sombríamente durante mis muchas décadas presidiendo incluso los más repugnantes de la escoria de la sociedad. Rara vez me he encontrado con alguien tan trágicamente vacío como él ante mí.